¿Qué tal? Dios me lo bendiga. Nuevamente damos inicio a en este caso a la penúltima serie acerca de la providencia divina, esperando que Dios de alguna u otra manera nos haya hablado por medio de esta serie que se está desarrollando los días miércoles, confiando justamente en que, de alguna u otra manera el Señor está pendiente de nosotros y nos permite eh, ser expuestos a este mensaje, de tal manera que por medio de las consideraciones que se hagan, podamos alabar y glorificar el nombre del Señor justamente por el cumplimiento de sus promesas vía providencia. Vamos a iniciarnos sin antes tener una palabra de oración. Mi Señor, Padre Celestial, en tus manos están nuestros tiempos, en tus manos están las circunstancias en las que nosotros nos desenvolvemos, las cosas que pasan para nuestro bien pasan. Puede ser que no las comprendamos de la manera apropiada en este momento, pero las comprenderemos en su momento. Te agradecemos, mi Señor, porque de alguna u otra manera muestras fidelidad por medio de las obras de la providencia que tú nos extiendes a nosotros día tras día, instante tras instante. Te pedimos que tomes en tus manos ese estudio en el cual vamos a hablar un poco más acerca del tema que se ha venido desarrollando, que podamos ser edificados, mi Señor, y que esto nos lleve a estimular un corazón adorador en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Habíamos hablado acerca de que la providencia viene a ser la realización de los decretos de Dios y el cumplimiento de su palabra. La gracia es en las promesas del Señor, la providencia en el cumplimiento de dichas promesas. Tanto la palabra de Dios como la misma providencia buscan nuestro bienestar. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Habíamos iniciado con la segunda parte del estudio, en este caso con respecto al deber de meditar en la providencia divina. Vimos diferentes razones por las cuales debemos meditar. Primeramente, Dios nos lo ha ordenado de manera explícita. Nos llama a hacer las reflexiones más serias y las consideraciones más consistentes acerca de las obras de misericordia que Él nos extiende día tras día. El descuido de meditar en la providencia es condenado en la palabra del Señor. Ser indiferentes y poco observadores es desagradable delante de los ojos del Señor. Muestra un corazón poco agradecido. El Espíritu Santo resalta por medio de las Escrituras relatos acerca de las obras de la providencia para que las miremos, para que las atesoremos, para que de alguna u otra manera seamos llamados a una debida y clara observación de estas. Sin la debida observación de la providencia, no se puede dar mayor honra, gloria y alabanza al Señor, prácticamente por ninguna de ellas. La alabanza y la acción de gracias por las misericordias extendidas de parte del Señor dependen mucho del acto de observación de esas. No se pueden realizar sin esas, de hecho. No meditar en la providencia de Dios puede derivar en una fe debilitada. Eso lo vamos a ver más adelante. Meditar en la providencia nutre nuestra fe en los días de angustia. No meditar en la providencia de Dios viene a ser un menosprecio a lo que Él revela de sí mismo por medio de tales misericordias, y ciertamente no apreciar el favor que Él nos hace continuamente viene a ser propio de un carácter que se asemeja más al de un impío que al de un hijo de Dios, y es algo que debemos meditar. Sin la debida observación de las misericordias, los cristianos no podrán ordenar sus declaraciones en oración de manera adecuada según las condiciones en las cuales los creyentes se encuentran. Vimos cómo meditar en la providencia de Dios. Hablamos acerca de la importancia de reconocer la providencia divina en las múltiples circunstancias en las que los creyentes nos encontramos. Analizamos una serie de características de la providencia que debemos tomar en cuenta, el momento oportuno de la extensión de la misericordia que Dios nos está otorgando, el cuidado particular y bondadoso de esa misericordia para con nosotros, lo que está detrás de
esa providencia que puede ser tan especial como la misma providencia y que de ninguna manera puede ser ignorada, el designio y el objetivo de la providencia, el propósito de esa providencia en particular para con nosotros. Y por último, la estima y el vínculo que la providencia tiene con nuestras oraciones. Recordemos que oración y providencia van mucho de la manita. La providencia divina actúa de acuerdo a la palabra de Dios, no se desliga de ella. Cuando vamos a meditar en todas las observaciones que hagamos, pues consideremos el valor de la palabra de Dios, si ésta se cumple y se lleva a cabo en nosotros, precisamente de la manera en como está estipulado en la palabra del Señor. Consideremos qué parte de la palabra del Señor o qué tipo se trata, si es una precaución, una llamada de atención, una amenaza, un consejo, una promesa, un consuelo. Si estas cumplen su función en una circunstancia determinada con respecto a nuestras vidas. Y al hacer esto nos confirmará grandemente la verdad de la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando vemos su verdad tan manifestada claramente en todos los eventos de nuestra vida. Ello nos dirigirá e instruirá abundantemente en nuestros deberes actuales. Las obras de la providencia divina comprueban las promesas de la palabra de Dios. Una vez considerado las diferentes manifestaciones de la providencia, es necesario traerlas a las escrituras con la finalidad de verificarlas. Las meditamos, le damos vuelta en nuestra mente, ¿verdad? En nuestro corazón, y una vez realizada esta labor, bueno, vamos a la palabra del Señor, a ver qué dice la palabra de Dios de esta misericordia extendida vía providencia. Así como hay providencias llenas de gozo y satisfacción, así también nos vamos a encontrar con providencias tristes y aflictivas. Observemos que Dios también es el autor de estas providencias que son aflictivas y que para nuestro bien tenemos que pasar. Y en estos casos es importante descansar en la soberanía del Señor. Si el Señor permite providencias aflictivas, para nuestro bien es. Puede que no lo entendamos en este momento, pero más adelante tal vez lo vayamos a entender. La semana anterior vimos dos puntos. El primero tenía que ver con cómo amar a Dios en la adversidad. Sin importar cuán triste, cuán aflictiva sea esta providencia, es importante mantener el gozo espiritual y el consuelo de Dios frente a estas circunstancias. Recordemos que hay dos tipos de consuelo, uno natural y sensitivo. El impío, la persona natural la presenta, pero hay otro tipo de consuelo que es divino y espiritual. Ahora bien, las providencias tristes y aflictivas son temporales. Sin embargo, el consuelo divino y espiritual es eterno y por lo tanto no puede ser ni suprimido ni dejado de lado. ¿Por qué? Pues porque es eterno y que de alguna u otra manera vamos a disfrutar de estas desde el momento de nuestra salvación hasta la eternidad. La persona que pasa por algún momento de aflicción, donde se manifiestan ese tipo de providencias tristes y aflictivas en su punto más crítico, dramático, no debe abandonar el gozo y el consuelo divino y espiritual por la sencilla razón de que un solo consuelo tiene muchísimo más poder que muchas providencias aflictivas. Y sea la providencia aflictiva o sea gozosa, siempre es importante mantener un corazón sensible, contento con lo que el Señor nos está otorgando y descansando justamente en aquellas promesas maravillosas que el Señor tiene para con nosotros, ¿verdad? Que de alguna u otra manera vienen a apaciguar nuestro espíritu cuando nosotros estamos pasando por las circunstancias que pasamos, sea cual sea. Y como segundo punto vimos que existe una serie de advertencias que se deben tomar en cuenta para evitar el abuso de la providencia y proceder de manera correcta al momento en el que éstas lleguen a manifestarse. Si existe, por ejemplo, un retraso en la obtención de esta providencia divina,
sobre todo las beneficiosas, esas que estamos esperando. Si se dilata la realización de una misericordia que por mucho tiempo hemos esperado, lo mejor es no desanimarse ni desfallecer esperando a Dios por este motivo. No es cosa extraña que el Señor nos pruebe de esta manera, ¿verdad? Entonces, descansamos en la providencia del Señor. Puede ser que no la veamos en este momento, pero la veremos más adelante. Hay providencias aflictivas que todavía no han cumplido con el propósito por el cual fueron enviadas. Y cuando esto pasa, solemos impacientarnos para que se vayan. Cuando eso sucede, bueno, menos se va a ir. Lo importante es aprender a descansar en el Señor. La demora de las misericordias de parte de Dios son para nuestro beneficio. El tiempo de la preparación de la misericordia para nosotros, el tiempo de la preparación de nuestro corazón para con esta misericordia está concebido en la mente del Señor para que una vez en nuestras manos, pues sacarle el mayor de los provechos. O sea, tanto la preparación de la misericordia como la preparación de nuestros corazones tiene un propósito en específico. A veces nuestra ineptitud es la razón por la cual las misericordias son postergadas por tiempo que tal vez nosotros consideremos como excesivo. Somos nosotros los que le estamos poniendo obstáculos y luego nos quejamos de que no las recibimos. Bueno, la responsabilidad está en nosotros y en ese sentido de lo que se trata es de valorar si somos nosotros los que estamos impidiendo el disfrute de esta misericordia. Ahora bien, hay otra serie de advertencias sobre tratar de entender todo lo relacionado con la providencia divina. En este caso es importante evitar sentir una curiosidad excesiva acerca de los misterios de la providencia y tampoco permitir que nuestra muy limitada razón juzgue y censure los designios del Señor, pues porque la palabra lo dice, nuestra razón es bastante limitada. Nuestra razón se muestra, de hecho, mucho más racional cuando tratamos de convocar delante de ella cosas que trascienden su esfera de comprensión y capacidad a su propio juicio, lo cual es demasiado insensato. ¿Okay? Muchas son las malicias que pueden salir de esto y desconfiar de la fidelidad del Señor en las promesas nos lleva justamente a frustrarnos y andar con un corazón débil cuando nos sobrevienen las pruebas o en su defecto las misericordias aflictivas. Pueden brotar tentaciones, nos entregamos a medios ajenos a la piedad, y es que cuando nuestra propia razón nos llena de desconfianza hacia la providencia, indefectiblemente somos impulsados hacia el pecado, ¿verdad? Y esto justamente por hacer consideraciones que son fuera de tono. Lo mejor en estos casos es ser prudentes, evitar caer en este tipo de excesos, de confiar en nuestros propios razonamientos y entendimientos y comenzar justamente a ver a la providencia divina con fe. Ahora bien, eso lo vimos las semanas anteriores. Hoy vamos a hablar acerca de las bendiciones de meditar en la providencia. Mencionadas previamente las instrucciones para un manejo apropiado con respecto al deber de la meditación de las múltiples providencias, lo que sigue ahora es afirmar nuestros corazones en ello y hacer de esta práctica una disciplina de por vida. O sea, no es solamente cosa de un día y después nos olvidamos de esto, ¿no? Es algo que se debe llevar de una manera constante. Sin lugar a dudas, paz, gozo, alegría, estabilidad, gallardía, confianza y fe traen las meditaciones de la providencia y es algo que justamente vamos a ver en el transcurso del estudio del día de hoy. ¿Cuántas veces la providencia se ha manifestado en nuestras vidas y nosotros las pasamos por alto? Infinidad de veces. A veces le prestamos atención a las más dramáticas, a las, valga la redundancia, a las más providenciales y las más sutiles, las imperceptibles, las dejamos de lado. Dicho esto, vamos a ver 10 razones
que podemos dar acerca de los beneficios de meditar en las múltiples providencias del Señor, sean estas providencias espectaculares o sean estas providencias como pues más sutiles. Pues vamos a ver las primeras 5 y la próxima semana, Dios primero, vamos a ver las segundas 5. La primera, comunión con Dios de forma diaria. Corazones revitalizados por la obra de las manos del Señor. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Salmo capítulo 104, versículo 34, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. La comunión con Dios, llevada de manera correcta y precisa, consiste tanto en la manifestación misma de Dios al alma, por un lado, así como la respuesta del alma que es expuesta al Señor. Esa unión común entre Dios y el creyente. El Señor se manifiesta constantemente a través de sus providencias, así como por medio de sus ordenanzas. Eso es algo que se había mencionado previamente. Incluso a través de la manifestación de su descontento o de su ira santa y controlada, podemos reconocer un doble beneficio para nuestras propias almas. Este puede ir desde el arrepentimiento por los pecados cometidos, por malas decisiones o por transgresiones que hacemos contra el Señor, o en su defecto, la prevención de futuras caídas. Entonces, hasta en esto somos grandemente beneficiados. Y es que en la experiencia de la comunión con el Señor, suele producirse de forma natural en los creyentes un profundo rebajamiento y humillación. Génesis capítulo 18, versículo 27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y eso es una actitud importante que nosotros debemos llevar delante de la presencia del Señor en oración, reconociendo que Él es el Señor y pues que nosotros somos polvo. Con respecto a una correcta meditación en la providencia divina, no hay persona que no sea sensible al amor de Dios que Él manifiesta por medio de sus misericordias. Toda persona, en general, anhela y ama las misericordias de Dios. En el caso de un cristiano, el cristiano ama a Dios de sus misericordias. Las misericordias de Dios en el corazón de los impíos, a veces, bueno, su naturaleza pecaminosa, no que las misericordias sean malas, es que el corazón del impío o del inconverso es malo, los llevan hacia el pecado, ¿verdad? En el caso del corazón de los creyentes, de los santos, esas misericordias a nosotros nos estimulan al amor por el Señor, y eso es parte de la comunión de la cual les estoy mencionando. La comunión con Dios establece los límites del alma con respecto al pecado. Por lo general, el afecto religioso que brota una vez que se ha marcado el límite del alma con respecto al pecado es el celo del Señor. Y el efecto natural es que su corazón se ensancha justamente hacia la obediencia y hacia el servicio o hacia las buenas obras. Viene a ser como el caso de la visión de Isaías en Isaías capítulo 6, sobre todo el versículo 8. Se genera entusiasmo, un espíritu dispuesto para la ocupación o la afirmación. Dios puede llegar a decir, todas las misericordias extendidas a este creyente que es sensible y que se deleita en ellas han sido bien otorgadas y se regocijará perpetuamente el Señor para seguir haciéndoles el bien, ¿verdad? Si el Señor le extiende un bien a una persona y esa persona responde positivamente, pues el Señor se deleita en la reacción de esa persona, pues porque tiene un corazón adorador o un corazón agradecido para con el Señor. Parte de la comunión íntima que se deriva justamente cuando consideramos el tema de la providencia. Punto número 2, lo natural. Comunión con el Señor, gozo en la vida cristiana. Gran parte del gozo y deleite en la vida del cristiano brota de las meditaciones en la providencia. Díganme si no. Considerarlas es algo tan dulce, tan maravilloso que
de alguna u otra manera nos estimula a sumergirnos en cada una de ellas. Es grato para el alma contemplarlas y disfrutarlas. Es importante considerar la armonía y la bendición de los atributos del Señor con respecto a los asuntos de la providencia. ¿Por qué? Es muy interesante. A veces una toma un rumbo, aparece luego otra, a veces caminan por caminos separados, a veces hay un atributo del Señor por un lado, una providencia aflictiva por otra. Sin embargo, en algún momento siempre llegan a encontrarse para fundirse y no separarse nunca. Atributos y providencias del Señor. Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces vemos atributos de Dios y providencias de Dios que se encuentran y para nuestro bienestar se encuentran. Así como es agradable ser testigos de la armonía de los atributos de Dios con respecto a las providencias, pues así también como de las cenizas se levantan aquellas oraciones, aquellas peticiones y esperanzas que por mucho tiempo hemos tenido y que de alguna u otra manera han sido reservadas. ¿Cuántas veces hemos orado nosotros, por nosotros mismos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, por mucho tiempo? Dios aletarga el cumplimiento de lo que nosotros esperamos y reserva su respuesta. Él está en su derecho, pues porque Él es el soberano, ¿verdad? Puede ser que por X o Y motivo perdamos la paciencia, nuestras esperanzas lleguen a languidecer y moribundas las miramos abatidos. Pero cuánto deleite y cuánta alegría viene cuando justamente se materializan esas peticiones que llevamos delante de la presencia del Señor por mucho tiempo. Salmo capítulo 31, versículo 22 dice: decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando te clamaba. Más maravilloso es deleitarnos en contemplar las bendiciones y los beneficios de la providencia a partir de cosas que en algún momento nosotros las consideramos como inmaterializables, ¿verdad? Algo como si hubiera pasado, no sé. Hay ciertas circunstancias, por ejemplo, en las que pasamos de la desgracia, pasamos de la opresión, de la adversidad al deleite. José, camino a Egipto, llevaba un pensamiento, ¿verdad? Las circunstancias fueron por demás adversas, fueron por demás complejas, sin duda fueron tristes, pero otras consideraciones muy diferentes estando en Egipto, ¿verdad? ¿Cuántas veces por la providencia hemos llegado a decir, como en Salmo capítulo 119, versículo 71, bueno me es haber sido humillado, ¿verdad? Un día suspiros y lágrimas, otro día alegría y alabanza al Señor, un día temores, angustias y otro día gozo y bendición. Solamente Dios puede convertir algo malo en algo bueno, ¿verdad? Y en ese sentido, si nosotros tenemos un Dios con ese poder, pues nos gozamos justamente que, bueno, ese Señor es el Señor al que nosotros alabamos y glorificamos. Que del consuelo cuando en nuestra miseria y por causa de nuestro pecado consideramos de alta estima y de valor eso que el Señor tiene para con nosotros, ¿verdad? Y eso solo por la divina providencia. Por medio de ella se puede lograr ver la bondad y la misericordia que nos siguen a los creyentes todos los días, y todo por el afecto que el Señor siente hacia nosotros. No porque nosotros seamos mayor cosa, sino porque el Señor ve a Cristo en nosotros, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso en nuestras vidas. En el caso, por ejemplo, de los inconversos, los no creyentes, ellos buscan el bien. A veces el bien les huye de ellos y por lo tanto no lo pueden alcanzar. Pero en el caso del pueblo de Dios, nosotros los creyentes, la misericordia y la bondad del Señor nos persiguen a nosotros, ¿verdad? Y nosotros no podemos escapar de ellas día tras día. Incluso cuando a veces nos apartamos
del buen camino por causa de nuestro corazón, de nuestro corazón rebelde, bueno, el Señor nos sigue bendiciendo, ¿verdad? Y las bendiciones del Señor en Cristo Jesús, independientemente de las circunstancias en las cuales nosotros estamos, siempre las vamos a recibir, ¿verdad? Y eso debería mostrar en el corazón del creyente gratitud hacia el Señor. El pueblo del Señor es su gran tesoro. Él no aparta sus ojos de ellos, ¿verdad? Y ello manifiesta el valor que los miembros del pueblo de Dios tienen para Él. Las providencias, sean estas consuelos o sean estas providencias cruces, evidencian el favor y la consideración de Dios para aquellos a quienes por medio de la sangre de Cristo Él rescató. Entonces, debemos de tomar en cuenta de que, bueno, sea cual sea la providencia que nosotros estemos experimentando, sea esta beneficiosa, bueno, todas son beneficiosas, pero aquellas gozosas o aquellas aflictivas, bueno, eso muestra justamente el amor del Señor para con nosotros. Eso muestra justamente los afectos que el Señor siente para con nosotros, ¿verdad? Y como le menciono, no porque nosotros seamos gran cosa, ¿verdad? Sino por Cristo en nosotros. El alma puede llegar a gozarse sobremanera al encontrar todo establecido y promovido para nuestro peregrinar hacia la gloria, ¿verdad? Eso que nosotros estamos pasando en este momento es temporal, ¿verdad? Eso se muestra tanto por los efectos como por los hechos de la misma providencia, que pueden llegar a ser percibidos como contrarios a nosotros, pero que en realidad nos hace acelerar nuestras almas de tal manera que sean más aptas para la gloria eterna. Hay circunstancias que pueden ser adversas, pero que el Señor utiliza justamente para pulir nuestro carácter. Y nosotros podemos considerarlas como un obstáculo. El Señor puede considerarlas como un instrumento de bendición. Cuando la oración y el Espíritu Santo se unen a las providencias, pues las aflicciones llegan a convertirse en verdaderos estímulos para promover nuestra plenitud. Observemos cómo ha bendecido Dios aquellas cruces que el Señor permite en nuestra vida, sea para mortificar el pecado, para mortificar nuestra corrupción, para limitar nuestro desenfreno, para limitar nuestro libertinaje y para desvincularnos de este mundo caído. Hay circunstancias que a nosotros no nos gustan, pero para nuestro bien el Señor los permite. Y en ese sentido, una vez más, descansamos en la providencia del Señor, ¿verdad? Y cuando descansamos en la providencia del Señor, nos gozamos justamente Dios que todo lo tiene bajo control, ¿verdad? Y que cumple su palabra por medio de esas providencias que para nuestro bien son. Punto número 3. Supresión de la incredulidad de nuestro corazón. Sin duda, meditar en la providencia divina es un medio eficaz para dominar y suprimir la incredulidad que puede llegar a estar presente en nuestros corazones. Suelen existir semillas de incredulidad en nuestros corazones que se nutren y se fortalecen cuando se emiten juicios irreflexivos, falsos, llenos de insensatez sobre las obras de la providencia. Tiene que ver con lo que hemos visto las semanas anteriores. Cuando vemos a los impíos prosperar y cuando les va bien en el mundo, mientras que hombres piadosos son, no sé, destrozados o masacrados en el camino de la rectitud y la piedad. Ello puede tentarnos a pensar que, bueno, no hay mayor provecho en vivir piadosamente, ¿verdad? Todo ese esfuerzo, toda esa labor, toda esa resistencia y esa santidad bajo estas consideraciones vendría a llegar a ser poco menor que trabajo perdido, que es una consideración bastante irresponsable. Puede ser que en el camino nos asalten pensamientos en los que somos tentados a pensar que, bueno, Dios ha dejado todas las cosas a su curso natural, ignorando todas nuestras oraciones, nuestras circunstancias, ignorando el mal que nos puede llegar a sobrevenir. Puede que olvidemos todo lo que el Señor ha provisto a lo largo de nuestra vida. Cómo nos ha preservado de tantos peligros, de tantas amenazas,
lo que hemos escapado y seguimos escapando, enfermedades, accidentes, designios, malos designios de aquellos impíos que nos quieren hacer el daño. No solamente les va bien, sino que nos quieren hacer el daño, pero Dios ha decretado preservarnos de todos estos males. ¿Ok? Dios responde y seguirá respondiendo a nuestras oraciones. Salmo capítulo 34, versículo 4 al 6. Salmo capítulo 34. Versículo 4 al 6. Dice así: Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron abrumados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. De igual manera, miles de millones de cristianos en todo lugar, de todas las edades, a través de todas las generaciones, dan fe de todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros cuando nosotros hemos elevado nuestras oraciones y hemos recibido lo que hemos obtenido. Primera de Juan capítulo 5, versículo 5 dice: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Las misericordias que Dios extiende llevan el sello de la oración, perdón. Entonces, por un lado, oración, y por otro lado, misericordias. Ambas van de la mano, no se pueden desligar. De ahí la importancia de tener una vida de adoración, ¿verdad? Y no solamente llegamos a nivel individual, sino a nivel familiar, pero como iglesia también, ¿verdad? Una iglesia se fortalece mucho con un ministerio de oración sólido, ¿verdad? Y en ese caso, si como iglesia nosotros no estamos teniendo un ministerio de oración sólido o un hábito de oración como iglesia sólido, bueno, no solamente es peligroso, sino que estamos perdiendo muchas fortalezas. La mano de Dios siempre ha estado guiando y dirigiendo nuestros caminos de manera evidente y para nuestro provecho. Cuántas cosas no planeadas, no contempladas por nosotros mismos fueron llevadas a cabo. Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Si se quiere decir de esa manera, de 10 misericordias extendidas de parte del Señor hacia nosotros, una es una no esperada, ¿verdad? Este tipo de circunstancias le pueden restar poder a la incredulidad. ¿En qué sentido? Bueno, que incluso las misericordias del Señor pueden ser dinámicas, sorpresivas y que responden de maneras que nosotros no esperamos, pero que nosotros agradecemos, y que eso de alguna u otra manera fortalece nuestra fe. Dios cumple sus promesas, es más que evidente. Son realizadas fielmente por medio de las circunstancias, ¿verdad? A pesar de las tentaciones y de las dificultades que se puedan venir, el Señor sigue cuidando de nosotros. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Aún en medio de la tentación, el Señor tiene cuidado de nosotros y nos rescata para que no nos vaya mal. Todo esto ha sido efectuado por la providencia de una manera muy clara, y por lo tanto no debería quedar espacio alguno para la incredulidad en el corazón del creyente. Punto número 4, la importancia de registrar las obras de la providencia. Y esto descansa específicamente en un texto. Esto descansa específicamente en la disciplina espiritual de escribir un diario. Hace 4 años se les habló acerca de este tema. 4 años después, vemos justamente la importancia de esta disciplina espiritual. Va de la mano enteramente con la providencia divina. Sin la consideración de las antiguas providencias,
en el caso de David, que lo sostuvieron y lo aliviaron en el día de la angustia, bueno, sin duda alguna su fe hubiera tambaleado, ¿verdad? Hubiera aparecido trazos de incredulidad en su corazón. Bueno, eso no fue lo que pasó. La fe responde muy bien bajo estas circunstancias. Toda la escritura está llena de esto. Sin lugar a dudas hay una enorme utilidad en esas experiencias avivadoras y aliviadoras que los creyentes hemos tenido, y por lo tanto es importante tener un registro acerca de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Si es importante meditar en las providencias pasadas, bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Bueno, vía escribir un diario o llevar un registro acerca de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Siendo así, lo mejor es sacar el mejor provecho de las experiencias que ya de alguna u otra manera hemos experimentado. Si se quiere decir de esta manera, la experiencia viene a ser como la adjudicación y la prueba de nuestro sentido espiritual al objeto de nuestra fe. Dicho de otra manera, cuando algo ya ha sido vivido, algo ha sido probado, algo ya ha sido experimentado y juzgado, basado en esa experiencia pasada, bueno, es muchísimo más fácil creer y recibir si esta circunstancia que pasó anteriormente vuelve a suceder. El punto es si yo la reconozco en el pasado. Para la fe es mucho más fácil caminar por un sendero que conoce bien cuando ya lo ha transitado previamente, que explorar uno donde nunca ha transitado ni ha dado siquiera un paso anteriormente. Ahora bien, esto es interesante. Confiar en Dios sin ninguna prueba o certeza o experiencia es un acto de fe también, pero este es mucho más noble. Dicho esto, el alma que pasa por la misma aflicción o por la misma circunstancia que anteriormente vivió, puede llegar a decir, esta no es la primera vez que me ha pasado, no es la primera vez que me ha tocado pasar por este tipo de tinieblas o profundidades, y tampoco no es la primera vez que he emergido de ellas, ¿ok? Cristo entendía muy bien este concepto. La cita la vamos a encontrar en Mateo capítulo 16, versículos del 8 al 11. Mateo capítulo 16, versículos del 8 al 11. Dice así: y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hay mucha diferencia entre creer antes y después de una experiencia. Un estímulo enorme para la fe puede producir las experiencias pasadas, puede producir justamente las experiencias pasadas para responder a la incredulidad, a las objeciones. Hay dos cosas con las que la incredulidad suele encontrar obstáculo. Una es obviamente el poder de Dios y número 2, la disposición de Dios para ayudar. La incredulidad razona acerca de la imposibilidad de alivio en las profundas angustias. Pensamientos que tratan de medir el inmenso e ilimitado poder de Dios mediante nuestros propios métodos e instrumentos. Como obviamente no vemos posibilidad de identificar de qué manera puede venir el alivio que podría estarse esperando vía razonamientos, se concluye que este no va a venir. Pero si estos incrédulos razonamientos son confrontados con una seria reflexión de nuestras propias experiencias, ciertamente terminarán aplastados. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su corazón para oír. Perdón, su oído para oír. La cita la encontramos en Isaías capítulo 59, versículo 11. Dios sigue teniendo tanto poder como antes, y Dios sigue amándonos y sigue teniendo cuidado de nosotros, porque las cosas van a cambiar, porque las cosas van a ser diferentes.
La incredulidad razona contra la voluntad de Dios y cuestiona si ahora Él será misericordioso, aunque lo haya sido previamente. Así de insensata es la incredulidad. Después de tantas experiencias donde hemos visto su disposición a ayudar, no debería haber espacio justamente para la duda. Pecado grosero viene a ser la disposición de dudar acerca de la voluntad del Señor para con nosotros. Objeciones de la incredulidad que brotan de nuestra indignidad pueden aparecer y sin embargo Dios sigue y seguirá siendo bueno para con nosotros. Su misericordia se manifestó en el momento cuando peor nos encontrábamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en enemistad contra Él, condenados. Ahora estamos en Cristo porque las cosas van a cambiar. Brotan también de nuestra condición actual dificultades, peligros, ruina, miseria frente a, a nuestros ojos. Razonamos de manera negligente y poco a poco comenzamos a caminar incluso como los mismos ateos. Pero esto puede ser evitado, bueno, cuando consultamos a nuestras experiencias anteriores acerca de las providencias que el Señor nos ha extendido. No es la primera vez que estamos en apuros, en dudas, en desalientos y sin embargo la cruz de Cristo todavía sigue en pie. Es bueno recordar las providencias pasadas y por lo tanto lo mejor es escribirlas en un diario y hacer de ellas justamente una disciplina. Para concluir, punto número 5, los recuerdos de la obra, de las obras de la providencia ministran nuestra fe. El recuerdo de las antiguas providencias ministrará nuestras almas. Dios nos prepara misericordia y verdad. Bueno, nosotros respondemos con alabanzas. Salmo capítulo 71, versículo 6 dice: en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Una observación cuidadosa de la providencia nos va a llevar justamente a alabar y glorificar el nombre del Señor. 5 son las cosas que pertenecen a la alabanza al Señor y las 5 están ligadas con el tema de la providencia. El primero, la observación minuciosa de las misericordias que recibimos de Él. Esto es fundamental en toda alabanza a Dios. No puede ser glorificado por misericordia que nosotros nunca percibimos y que nunca reconocemos. Por lo tanto, es importante hacer esa observación detallada. Número 2, un recuerdo fiel del favor recibido de parte del Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. 3, una apreciación y una valoración de las providencias que nos hacen el bien. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 24 dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Punto número 4, un intenso fervor del alma en el reconocimiento de estas misericordias para con nosotros. Dicho de otra manera, la alabanza del alma es el alma de la alabanza. ¿Okay? A mayor fervor de la alabanza, bueno, mayor fervor de esa alma que es sensible al Señor. Y 5, una retribución apropiada por las misericordias recibidas. Una respuesta por todo lo que hemos recibido de su providencia. Todos los elementos tienen vínculos con la providencia. La bondad y la misericordia de Dios para con nosotros se ven por medio de estas providencias para nosotros, que nos estimulan justamente a alabar y glorificar al Señor. Las bendiciones ya de por sí son un deleite, mucho mayor cuando son abundantes. Así como la misericordia de Dios manifestada por la providencia es motivo para alabarlo, así sus favores que vienen de su libre voluntad, que no son inmerecidos, obviamente por nuestra condición caída. Sin embargo, el Señor en su gracia nos llevó de la miseria a la dignidad y por lo tanto nuestro corazón debería mostrar gratitud para con Él. Así también la liberalidad con la que el Señor nos extiende sus misericordias, así también la sensibilidad que el Señor muestra a través de ellas. Salmo capítulo 111, versículo 2 a 4 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
y grandes son las obras de Jehová, buscadlas de todos los que las quieren, gloria y hermosura en su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Los hijos de Dios encontramos esto en sus providencias. Por eso nuestras oraciones siempre llevan una carga de gratitud por naturaleza. Hay una dulzura en compartirlas con Él, asombrados por su misericordia, pero también postrados a sus santos pies. Estos son las 5 beneficios de meditar en la providencia del Señor. La próxima semana vamos a concluir ya con la serie acerca de la providencia divina. Vamos a ver las segundas 5 y hacer una conclusión. Vamos a ver. Mi Señor, te agradecemos por tu palabra, que de alguna u otra manera siempre nos habla considerando el tema de la meditación en la providencia. Descansamos en ellas. Nuestro bienestar, nuestro beneficio, nuestro bien, busca cada una de ellas. A veces incomprensibles, a veces casi que imperceptibles, a veces de manera dramáticas. Sin embargo, son extensiones de tus atributos, mi Señor, de tus afectos, de tu sensibilidad, mi Señor, y de tu poder. Nos deleitamos justamente en tener un Dios tan grande, tan maravilloso, mi Señor, que nos permite vivir ese tipo de experiencias. Te pedimos, mi Señor, que nos concedas justamente meditar en las múltiples providencias que tú nos vas a extender en el transcurso de esta semana, mi Señor, y que por fe afirmamos sabiendo que cada una de ellas son beneficiosas para nosotros y que de alguna u otra manera fortalecerán nuestra fe, neutralizarán esa incredulidad que puede aparecer, sobre todo en circunstancias adversas como las que de alguna u otra manera podemos pasar, y sobre todo confiando, mi Señor, en que en tus manos están todas las cosas controladas. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Nos vemos.